Hola, buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Este, pues nuevamente, aquí yo solita, hoy hablando un tema complicado, em, que es este de el duelo que viven las personas que pierden a un hijo o a una hija, o inclusive a varios hijos, ¿no? Puede haber, ya sea por COVID, que de repente ha habido contagios donde mueren múltiples personas en una familia o en un accidente donde pueden morir varios hijos a la vez, en un terremoto, ¿no? Acabamos de vivir ahorita una situación de un sustillo por ahí que vivimos, pero gracias a Dios parece ser que todos estamos bien. Bueno, pues no esperamos vivir más tiempo que nuestro, o sea, esperamos nosotros, perdón, vivir más tiempo que nuestros hijos, no esperamos que ellos se mueran antes que nosotros, ¿no? Fíjense, la esperanza de vida en México es más o menos de 75 años. Y la muerte de un niño, pues es algo terrible, sobre todo si es nuestro hijo. Y de repente destroza nuestras creencias sobre cómo se supone que debe desarrollarse la vida, porque contemplamos la vida, no sé por qué, pensando que vamos a nacer, vamos a tener hijos, vamos a morir y nuestros hijos seguirán sus vidas, ¿no? ¿Quién sabe quién nos contó? Y esto se los digo constantemente. Yo no sé quién nos habrá dicho que así es la vida, porque realmente morimos en diferentes momentos. Hay quien muere, y ya lo veremos en otro programa que les voy a tener sobre los duelos eh, en el embarazo, pero morimos muchas veces desde que está la madre embarazada. Morimos recién naciditos, morimos a los 1, a los 2, a los 5, me puedo ir año por año, ¿verdad? A los 15, a los 30 y a los 100. Morimos en diferentes edades. Sin embargo, para un padre es muy complicado aceptar que su hijo muera antes que él, o su hija. El dolor alrededor de la muerte de un hijo es muy intenso y crea un vacío cuando los padres se enfrentan a esta realidad y, y- y consideran y se dan cuenta que no van a volver a ver a su hijo. Y esto no nada más sucede con los padres, sino con los otros familiares, ¿no? Los hermanos, si era pequeño, pues los hermanitos o los primos, los abuelos, los tíos, los amigos. O sea, hay círculos concéntricos. Siempre les comento que el duelo empieza desde lo más cercano, quiénes eran las personas que en relación eran más cercanas y se va abriendo, pero afecta en muchos ámbitos a muchas personas, hasta los maestros, si es que estaba en la escuela, o a los jefes, si estaba trabajando. Hay una gran afectación ante la muerte de una persona, de un joven o de un niño, de un adulto, pero que tiene padres, ¿no? Todas las esperanzas y los planes de futuro se derrumban. O sea, yo pensaba ver que mi hija se iba a casar o verlo graduarse de la universidad y tener su primer empleo, o pensaba que iba a ver el día que manejara por primera vez, o el día que se graduara del kinder, etcétera. Y empiezan todas estas esperanzas que de repente se derrumban. Y sobre todo la esperanza de que yo iba a ser mamá o yo iba a ser papá, ¿no? Sabemos que el dolor por la pérdida de un hijo será profunda. Creo que se fue el internet por ahí. No sé qué está pasando. Déjenme nada más, permítanme un segundo. Voy a investigar a ver si se está cortando o si me están pudiendo ver, porque no tengo comunicación con ustedes para poder saber eso. Entonces, sabemos que el dolor por la pérdida. Ok, me dicen que no, que se ve muy bien. Entonces yo de repente no sé por qué veo como que se corta la imagen, perdone.
Sabemos que el dolor por la pérdida de un hijo va a ser algo muy profundo y se vive como cualquier otro duelo, pero quizá de una manera más intensa y como se los he dicho, cada duelo es diferente, entonces lo vivimos diferente. Fíjense, hay 6 necesidades para las personas que están atravesando un duelo. Primero, que haya un testimonio de ese dolor que está viviendo la persona, que alguien escuche su historia, que pueda platicarlo, y eso ayudará a que la persona saque ese dolor y pueda expresarlo. Es importante que haya ese testimonio, que alguien escuche. Cuesta trabajo porque a veces decimos, prefiero no contarle a nadie y yo me guardo mis dolores para mí, pero el poderlo externar es darle un reconocimiento que esta persona existió en mi vida, que cuántas cosas maravillosas hizo por mí o yo por ella, que su vida tuvo un sentido y entonces es importante que haya este testimonio. Es importante expresar los sentimientos del padre o de la madre, que pueda decir, esto me está doliendo hasta los huesos, porque de repente nos atoramos en el, ¿cómo estás? ¿Bien o mal? Y ese bien tiene muchísimas emociones, que puede ser botado de la risa, feliz, etcétera, no sé. Y ese mal puede tener muchas emociones también, como miedo, enojo, tristeza, culpa, no sé, ¿no? Es importante que podamos expresar nuestros sentimientos. Es importante soltar la culpa. De repente, con la muerte de un hijo viene como esto, no hice lo suficiente, eh, si fue un accidente, ¿por qué lo dejé salir? ¿Por qué le di permiso? ¿Por qué permití que se subiera en la resbaladilla esa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si está enfermo y muere de alguna enfermedad, ¿por qué no lo atendí más? ¿Por qué no busqué más alternativas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Am, si muere por suicidio, ¿no? Puede ser que diga yo, ¿por qué no lo eduqué correctamente? ¿Por qué no lo atendí? ¿Por qué no? Etcétera. Entonces hay que trabajar en soltar la culpa. La culpa lo que hace es, aquí está el dolor que es inmenso y la culpa lo que hace es cubrir ese dolor y decir, aquí ese dolor, ni se va a notar porque yo lo que hago es decir que me siento culpable por esto, por aquello, por lo demás, porque me da miedo vivir ese dolor. Y entonces cuando quito la mano, cuando quito la culpa, lo que me queda es vivir el dolor, que no hay más, que vamos a salir y vamos a atravesar ese dolor, pero por ahora ese dolor es inmenso. Otra cosa importante es soltar viejas heridas. Si además de la muerte de mi hijo estoy viviendo que hace unos meses o hace unos años se murió mi mamá o mi papá, que me quedé sin trabajo en la pandemia, que, qué sé yo, que de niño a mí no me atendieron y yo estaba siendo un extraordinario padre o madre, esas viejas heridas me van a venir a estorbar. Algo más es que hay que integrar el dolor con el amor y se los he dicho, el precio del amor es el dolor. El duelo nos duele porque amamos. Y ese es el precio que amamos que pagamos cuando alguien se va. Es irremediable. Nos tiene que doler porque no quisiéramos que alguien partiera, pero todos vamos a morir algún día. Y la otra cosa es encontrar significado en la vida después de la pérdida. Nuestro hijo, nuestra hija no querría que nos quedáramos sumidos en la tristeza sin hacer nada al respecto, quedándome nada más llorando, llorando, llorando porque no tengo a mi hijo. Nuestro hijo querría que viviéramos una vida porque la de él en ese momento concluía y la de nosotros sigue. Y entonces hay que irle encontrando un significado a la vida después, ¿no? Este, y
Bueno, ya iremos viendo un poquito más adelante qué podríamos hacer para encontrarle significado a la vida después de la pérdida. Por ejemplo, cuando un niño muere, pues es como un sentimiento de esto es algo antinatural, esto no es justo, es una injusticia, como que, Dios mío, pareciera que eres perfecto, pero perdón, te equivocaste, ¿no? Eh, Porque ¿cómo puede suceder algo así con un angelito, con alguien tan lindo? ¿Por qué está sucediendo eso? Podemos entender en nuestra cabeza que la muerte es parte de la vida, pero cuando así algo sucede, pensamos, no, esto está mal, esto no debiera de ser. Yo sé que el día que nazco lo que es seguro es que me voy a morir, pero me voy a morir viejo. Y no es así. Pero ¿por qué mi hijo? ¿Por qué no el de aquel que es un desgraciado? ¿Por qué el mío? ¿O por qué no se muere alguien, un hijo que es mal hijo? ¿Por qué el mío que era tan bueno? No tenemos respuesta. Y si les tratara de inventar una respuesta, pues sería algo espantoso que yo pudiera hacer. Yo creo que seguramente tendremos esa respuesta el día que nos toque a nosotros partir, pero no antes. Pero lo que sí creo y sí sé es que si yo estoy vivo, como padre me toca seguir viviendo. Es importantísimo seguir viviendo. Fíjense, a principios del siglo XX, las estadísticas nos dicen que aproximadamente el 30% de todas las muertes que ocurrían eran de niños menores de 5 años. El 30% de todas las muertes. A principios, en los 1900, 1910, 1905, por ahí. A principios del siglo XXI, las muertes de los niños menores de 5 años es del 1.4%. Fíjense qué cambio tan extraordinario. Entonces, pues hace un siglo a la gente se le rompía el corazón cuando morían sus hijos, pero era algo común, era algo que, pues sí, si la mayoría, ¿no? Una gran cantidad, no la mayoría, pero una gran cantidad de niños están muriendo, pues era normal que mis hijos murieran. Hoy en día, no. Entonces, no estamos preparados mentalmente para aceptar que se mueran, los hijos antes que los padres, ¿no? Quizá entendemos si mueren nuestros padres o nuestros abuelos, porque bueno, es como la ley de la vida, ¿no? Pero no nuestros hijos. Eso eso no es algo que podemos todavía comprender. Y hay que trabajar ese duelo, porque la realidad es que morimos en cualquier edad. Lo que yo les decía es que con la muerte me voy a regresar un poquito a que les estaba diciendo, que nos preparamos mentalmente para la pérdida de nuestros papás y nuestros abuelos, pero no de nuestros hijos. Esto es algo que no podemos comprender. Ahora, como en todo duelo, no hay forma de arreglar o de cambiar o de reparar esto. O sea, no se puede cambiar la realidad de que un hijo ha muerto. Y entonces, aquellos que acompañamos a los padres del hijo muerto, entiéndase familiares o amigos, pues vamos a querer ayudar a estas personas, pero es importante saber que no hay manera de quitarles el dolor, que lo que más quisiéramos quizá es decir, te voy a dar una poción mágica y ya no te va a doler. No hay manera de mejorar la situación. La situación es espantosa y hay que irla asumiendo poco a poco y vivirla. Pero sí pueden acompañarlos de cierta forma. Por ejemplo, sentarse a su lado en silencio y solo estar con su presencia. Tomarles la mano en silencio. Si el padre o la madre quiere hablar, está bien, pero ni aconsejarle, ni decirle, oye, le tienes que hacer así, tienes que hacer esto.
De repente también quien ya ha tenido la muerte de un hijo quiere decirle a la otra persona cómo le tiene que hacer. Pero acuérdense que cada duelo es individual y no podemos estar diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Lo que tenemos que hacer es escuchar. Eso es todo lo que tenemos que hacer, escuchar. Sí hay que decirles que el dolor va a cambiar y va a cambiar a su tiempo y a su manera. Quizás si alguien que los esté acompañando es alguien que ya perdió un hijo, puede decir, mira, el mío cambió así, mi dolor se fue modificando, fue sanando un poquito, fue cambiando y está así ahorita. El tuyo será diferente o igual, no lo sé, pero va a cambiar. El dolor necesita de un tiempo. Entonces, no hay que decir, no sabemos cuánto. Yo siempre se los he comentado que un duelo normal dura entre 1 y 2 años, pero el duelo de un padre es muy diferente. Esto no va a pasar en unos meses, ni va a pasar en unos años, y entonces no empecemos a voltear a ver a mi amiga que perdió un hijo y le diga yo, oye, ya pasaron 6 meses, ya, ¿no? O sea, ya podemos salir y ya nos podemos divertir si la persona no está preparada, no está preparada. Cada quien irá avanzando. Habrá quien al mes ya pueda salir y hacer cosas. Habrá quien no. Cada quien va a vivir su etapa de diferente manera. Y algo que también es importante es decir, qué bien estás viviendo este duelo. Qué bueno que te estás tomando este tiempo. Reconocerles el esfuerzo que están haciendo. Eso es importantísimo. Que sepan que no se están volviendo locos. Es que te grité horrible, no importa. Entiendo por qué me gritaste horrible. Estás enojadísima o enojadísimo con esto que está pasando. Después de una muerte, hay que encontrar formas de marcar y sobrevivir, sobre todo en fechas especiales como los cumpleaños y los aniversarios. ¿Se acuerdan que les he comentado? Este, porque pues de repente va a haber cosas que esperábamos, ¿no? Entonces, si de por sí con una muerte normal, la Navidad, los cumpleaños, los aniversarios, el Día del Padre, el Día de la Madre, etcétera, nos regresan a momentos muy dolorosos. Cuando un hijo muere, se recrudece esto aún más, porque además se van a vivir fechas que nunca llegarán, ¿no? Dependiendo de la edad del hijo que falleció, de la hija que falleció, puede ser el primer día de kinder, la graduación de la prepa, eh, cuando entró a la universidad, o lo que esperaba yo, que entrara a la universidad y ya no le tocó entrar. Esperaba, ¿no? El papá que iba a llevar a su hija al altar y ya no hay hija para llevar al altar, ya no se va a casar, ya no habrá boda. O si ya muere un hijo mayor y ya estaba casado, yo esperaba que tendría nietos yo y ahora no tendré nietos. Y entonces todas estas fechas vendrán a generarnos mucho dolor. Hay que prepararnos para esto. Y así como nos preparamos ante un duelo para recibir la Navidad o el cumpleaños o el aniversario de fallecimiento de la persona, perdón, aún más lo vamos a tener que hacer en el caso de los hijos, porque va a ser algo doloroso. Nos va a regresar a estos momentos muy, muy fuertes, ¿no? Eh, por ejemplo, va a haber momentos también en los que pues, los amigos de tu hijo quieren, quieren que ven, o sea, te van a decir, oye, te extraño, porque antes traías a tu hijito a jugar y tú y yo nos hicimos amigos y ahora pues ya no viene tu hijo porque pues ya falleció, pero yo te extraño a ti. O tu amiga publicó en Facebook
los disfraces que les compró a sus hijos para Halloween y tú ya no vas a tener un hijo para disfrazar de Halloween. O publicaron la boda de la hija y pues tú ya no vas a tener la hija para la boda. Y todo esto nos va regresando a ese momento doloroso y hay que irlo asumiendo tranquilamente. Quizá en un momento dado, cerrar redes sociales es importante, no cerrarnos a recibir cariño, no cerrarnos a recibir llamadas telefónicas, no cerrarnos a querer ser abrazados y queridos, pero sí cuidar estas partes, ¿no? De, por ejemplo, las redes sociales y todo lo la algarabía, porque la vida sigue. Y aunque a tus amigos les pueda doler muchísimo que haya fallecido tu hijo, sus vidas van a seguir y ellos sí van a publicar en Facebook y van a tener momentos de alegría y fiestas y pachangas y cosas, y eso va a generar mucho dolor. Entonces, quizá como un ratito cerrar las redes sociales para no afectarse tanto, ¿no? De la misma manera que hablamos de cómo le cambia el mundo a una persona cuando su pareja fallece, que es una de las muertes más difíciles de asumir. ¿Por qué? Porque pues juntos hacíamos todo, esta persona me entendía perfectamente, sabía si yo hacía el gesto, la mueca o lo que sea, de qué me estaba pasando. Y ahora no hay quien me entienda porque esa era la única persona que sabía. Hubiera pleitos, no hubiera pleitos, lo que sea, o sea, pero sabría exactamente, ¿no? Y entonces, cuando fallece la pareja, pues, ¿no? Hay todo un cambio. Bueno, lo mismo sucede cuando muere un hijo, o más, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, si era chiquito, yo le escogía la ropa, yo lo acompañaba a la escuela, yo le hacía esto, había muchas cosas que hacíamos en común. Cuando muere adolescente, pues ya iba a fiestas y me alegraba y teníamos su carro y lo estábamos enseñando a manejar y todo este tipo de cosas. Cuando era adulto, pues me traía a los nietos y nos juntábamos aquí todos los fines de semana. Entonces, eso va afectando cómo vamos viviendo estos momentos. La muerte de un hijo, acuérdense lo que les dije, afecta a toda la familia. El papá o la mamá de este niño fallecido se involucra profundamente en su dolor y a veces se siente insatisfecho con la calidad o la profundidad del dolor del otro. Entonces, por ejemplo, la mamá puede estar tumbada en la cama llorando todo el día, cortándose las venas casi de no voy a poder con esto, y el papá se va a trabajar y no dice nada. Y entonces la mamá cree que el papá no le dolió, claro, no te dolió la muerte de tu hijo, no te importó, y empezamos a juzgar al otro. Cuando no sabemos cómo está viviendo su duelo la otra persona, acuérdense, no hay dos personas en este mundo que vivan el duelo de la misma forma. Cada quien vivimos el duelo de una manera muy diferente. Entonces, el cómo expresamos nuestro duelo cambia completamente. Yo puedo estar que no me puedo levantar de la cama o no paro porque estoy movida todo el día haciendo esto, haciendo lo otro. Cada quien lo vivimos diferente. Entonces, una pareja en duelo puede encontrar de repente imposible que el otro lo consuele. Es importante que cada quien encuentre hombros que no sean los de la pareja en donde recargarse. Amistades, un terapeuta, un tanatólogo, trabajarlo por separado, porque es imposible que yo ayude a alguien cuando quien necesita la ayuda soy yo, ¿ok? Eso es muy importante. Y lo que sucede es que si yo estoy esperando que mi pareja me acompañe, a lo mejor espero demasiado y recibo muy poco, porque la otra persona tiene así para dar, muy poquito.
Entonces, y no es que sea malo, ni mala, ni que no me entienda, es tan solo es complicado. Miren, hay un dicho que dice por ahí que cuando un hijo se muere, los padres se acaban divorciando. Y no es que la mayoría por la muerte del hijo, ¿no? Y no es cierto que la mayoría de las parejas se divorcien después de la pérdida de un hijo por la muerte del hijo, porque la muerte del hijo no es lo que causa el divorcio. Lo que sí puede llevar al divorcio es cómo juzgo al otro cómo está viviendo su duelo. Fíjense qué tan delicado puede ser este punto. Entonces hay que cuidar muchísimo esa parte, cuidarme yo a mí y permitir que el otro se cuide a sí mismo y pedir ayuda por lados separados. Como se los dije, quizá con un tanatólogo o con amistades, pero cada quien por su cuenta. Eso es algo muy importante porque el duelo debe de ser una zona libre de juicios. No importa la edad que tengan los hijos, los padres nunca van a dejar de ser padres. Un padre no deja de amar o de criar a sus hijos adultos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ya el hijo ya creció, ya es independiente o ya se casó, ya tiene su propia familia, pero sigue siendo mi hijo. Y le sigo diciendo, no trates así a tu mujer, no le hables así a tu esposo, a ver a tus hijos. O sea, seguimos siendo papás, toda la vida estamos con esta parte de cuidar a los hijos. Es un vínculo muy profundo y nunca se imagina uno que va a vivir una edad mayor que la de los hijos. Y entonces no importa la edad. Una persona de 80 años se puede lamentar profundamente por la muerte de su hijo de 60 años. Y a lo mejor hay quien lo minimice y diga, bueno, pues ya tenía 80, ya tenía 60, ya vivieron su vida. Es un padre o una madre que perdió un hijo y es muy doloroso. Igual que una madre o un padre de 5 años pierden a su hijo. Y entonces de este lado se puede decir, no, pero vivió 60 años cerca de mí, mientras que este nomás vivió 5 años. No es el tiempo que viví con él, no, es mi hijo. En ambos casos es mi hijo y se pierden diferentes cosas. Aquí se pierden los sueños de verlo crecer, de verlo florecer. Acá se pierden los sueños de me iba a acompañar en mi vejez, me iba a traer mis nietos. Puede haber angustia y dolor cuando el hijo adulto muere, porque además hay muchas pérdidas secundarias, al igual que en el caso de los niños pequeños, ¿no? Puede haber este cambio de relación con el esposo o la esposa, perdón, con el esposo o la esposa del hijo fallecido, con nuestra nuera o nuestro yerno, ¿no? Entonces, antes venían todos los domingos aquí a comer y ahora mi nuera ya no me trae a mi nieta, ya no la veo. O, yo me llevaba muy bien con mi yerno y ahora ya murió mi hija y ya no lo veo, ya no se acerca, ya no está aquí. Cambia la relación y cambia además si vemos que esa pareja ya rehizo su vida. Yo sigo sufriendo el dolor de la muerte de mi hija y este desgraciado ya fue y ya se casó con otra. Y mira nomás, ni él le hace caso a sus hijos y empiezo a vivir todo esto y son pérdidas que me pueden ir llevando a tener serios problemas. Entonces, eso es importante trabajarlo y ser empático ante la pareja también y decir, bueno, a mí me duele muchísimo la muerte de mi hija, pero el que él esté hoy con otra pareja no quiere decir que no la quería, quiere decir que buscó acomodar su vida nuevamente. La muerte afecta a los nietos y entonces esas son otras pérdidas secundarias para quien pierde a un hijo, ¿no? Este, mi hijo, mi hija me traían el súper, me cuidaban, me llevaban a comer una vez a la semana,
me procuraban, me venían a hablar, y entonces, y ya no está. Pues los nietos están haciendo su vida y la nuera pues está trabajando para mantener a los hijos y yo estoy sola. Entonces, todo este tipo de cosas suceden ante la muerte de un hijo. Y bueno, si pensamos en el duelo, en las etapas del duelo, cómo vive un padre o una madre el duelo como tal. ¿Se acuerdan que les he comentado? Ay, perdón, que algo me entró al ojo. Que las etapas, que son 7, se brinca entre ellas, ¿no? Vamos de la 1 a la 5 a la 3 a la 2 a la 1 y vamos brincando entre ellas. Y además, si estoy con mi esposo o mi esposa, yo las vivo de una manera y él de otra. Entonces, la negación es: no puedo creer que mi hijo se murió, y entonces, si vivía mi hijo aún conmigo, quizá quiero mantener su cuarto intacto, impecable, no quiero mover nada de su lugar porque tengo la esperanza de que va a regresar. O de repente me olvido de mis otros hijos porque estoy en la negación y estoy nada más ahí pendiente de mi hijo que falleció. En la negociación es cuando estoy con Dios, de Dios mío, por favor, yo te prometo que si lo salvas, yo voy a ser una mejor mamá, un mejor papá, etcétera. El enojo puede ser tremendo, puede ser contra la pareja y eso lleva al divorcio, ¿no? Ante estos juicios de y tú no te importa y no sentiste y por qué agarraste sus cosas, yo las quería dejar ahí, no quería que nadie tocara nada, por qué le abriste la puerta a alguien más a que venga a ver las cosas, es algo sagrado para... Y empieza a ver como todo este pleito, ¿no? Entonces, el enojo puede estar ahí. También puede haber enojo con los otros hijos. Puede haber enojo con los otros hijos porque ahora ustedes tienen que hacer, ¿no? Cumplir con todo lo que este otro hijo cumplía conmigo y me tienen que satisfacer. Internamente, eso me digo y empiezo a exigir demasiado a los otros hijos. Me puedo enojar con mi hijo que falleció. ¿Y por qué te fuiste de borracho? ¿Y por qué te fuiste de fiesta? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y me puedo enojar conmigo al decir, ¿por qué lo dejé salir? ¿Por qué le di, no? Lo que les decía al principio, ¿por qué le di permiso de que subiera la resbaladilla esa? O de que se fuera de campamento y se ahogó. O ¿por qué le dije que estaba bien que se fuera a vivir a Canadá y mira nomás dónde se fue a morir? En otro lugar y ni siquiera estoy cerca de él y me empiezo a enojar. Y por supuesto, el enojo mayor que es enojarme con Dios, ¿no? Por la injusticia y lo que está sucediendo. Cuando Dios lo único que hace es abrir sus brazos y decir, aquí estoy para recibirte en el momento que tu enojo baje. Eh, Está la tristeza, que pues la vamos a vivir cada quien de diferente forma, desde tumbarme en la cama a llorar todo el día, a no atreverme a ver sus fotografías o sus videos o todos los recuerdos que puedo tener de él, o a dedicarme a ver todo eso y estar llorando, 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 ¿no? Este, va a haber mucho dolor cuando llegue el momento de retirar sus cosas, de regalar, de quitar su recámara. Va a llegar un momento que tenemos que ir tomando la decisión de hacer esto y va a ser doloroso. O si ya estaba casado y vivía en otro lugar, pues, ¿y quién irá a hacer algo con sus cosas? Y nadie me dice nada. Si soy un padre o una madre ya mayor que no me valgo por mí mismo, es, ¿quién me puede llevar a ver, no? El entierro, la tumba. Yo quisiera estar en su tumba todos los días y ya no puedo. Después viene la etapa de la depresión, ¿no? Donde no me quiero levantar, no quiero comer, no estoy durmiendo bien, quizá estoy teniendo ataques de ansiedad, culpa de por qué sobrevivía mi hijo, la que se tendría que haber muerto era yo, no mi hijo.
y vamos viviendo estas etapas, pero vamos a ir saliendo de ellas, poco a poco, hasta que llegue la aceptación de lo sucedido y el poder hacer yo sanarme y ir aceptando. Pero para poder llegar ahí, quizá voy a vivir una locura. Es muy recomendable en los casos de muerte de un hijo trabajar con grupos de apoyo, buscar grupos de apoyo para padres en duelo. No sé, ahorita debe de ser que se estén llevando a cabo por Zoom. Seguramente están cuidando mucho esta parte del contagio del COVID. Pero es importante porque nadie puede entender más a un padre que ha perdido a un hijo que otro padre que ha perdido a un hijo. Y entonces, si veo que no encuentro y no tengo a mi alrededor las redes de apoyo que necesito y me estoy sintiendo muy mal, buscar un grupo de apoyo puede ser algo muy, muy importante y muy valioso. Pues esto es lo que yo quería compartirles en cuanto al duelo por la muerte de un hijo. Si alguien que me está escuchando está viviendo un duelo de esta magnitud y está pasando por un mal momento, estoy a sus órdenes. Yo creo que mi teléfono ha estado apareciendo aquí en el programa, mi mail, me pueden contactar, por favor, y ver de qué manera puedo yo ayudarlos. Y bueno, ahí, en lugar de leerles, quiero contarles esta historia de una mujer que su hijo muere en la India y llega desesperada a buscar a Buda y le dice, tú eres el único que puedes salvar a mi hijo, lo puedes regresar de la muerte. Y Buda le dice, no, 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 yo no puedo. Sí, 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 tú puedes, tú puedes, tú puedes, por favor. Y le dice, bueno, está bien, pero lo que necesito va a ser una taza de aceite de la casa donde nunca haya habido un dolor tan grande. Y se va la mujer a buscar y llega a una casa y ha habido una pérdida de algún tipo y en otra otro y en otra y en otra y en otra. Y se va años y regresa y le dice a Buda, ya entendí. No hay quien no viva un dolor. Y a veces parece que el mío es el único. Y no es consuelo, pero a cada quien nos toca las tareas que nos tocan. Cada quien seguramente sabemos, yo esto es así como me lo explico, sabemos lo que necesitamos trabajar y desde que venimos a este mundo elegimos el tipo de tareas que nos va a tocar vivir, porque yo no puedo creer que un Dios justo pudiera decir que a alguien se le va a morir un hijo o dos o tres y a otra persona eh, un papá, un hermano, qué sé yo, ¿no? Entonces, todos vamos a morir en algún momento. El otro día, creo que se los comenté la semana pasada, ¿no? Que una persona me decía, es que ¿por qué tenemos que sufrir tanto si se muere alguien, si sabemos que se virá a un mejor mundo? Y no es que suframos porque se va, se muere, sufrimos porque nosotros queremos que se quede. Qué bueno que está en un mejor lugar. Sin embargo, yo estoy sin esa persona, sin ese hijo, sin esos sueños que yo tenía. Y eso es lo que me duele. Entonces, cuando alguien venga y les diga, ay, pero ya está en un mejor lugar, pues sí, qué bueno. ¿Cómo se ve que tú no has perdido a alguien? Porque quien ha perdido a alguien sabe el dolor que vivimos ante esa pérdida. Hoy es el aniversario de muerte de mi suegro, a quien no conocí, y estuvimos mi esposo y yo hablando de él el día de hoy y lo recordamos con mucho cariño. Y él sobre todo, ¿no? Me estuvo platicando mucho de él. Así honramos a nuestros muertos, hablando de ellos. Y quizá nos cueste muchísimo trabajo hablar de algún hijo que haya fallecido, pero si nos callamos y dejamos de hablar de él, vamos de verdad a hacer que muera. Para que se mantenga vivo hay que recordarlos todos los días. Y bueno, con esto me despido, sin antes agradecer
a Miguel Baitz, a Sam el día de hoy que está ayudando. Alberto por ahí tuvo un pequeño percance. Le mando muchos saludos y a todo el equipo de Expert TV. Y a ustedes, muchísimas gracias por su presencia y nos vemos la próxima semana para otro programa, que es el 16 de septiembre. Un beso, hasta luego.